Hola a todos. Bienvenidos a la clase número 1 de nuestro emocionante curso de Introducción a la Electrónica para Principiantes. Me pueden llamar Mayo y estoy encantado de estar aquí para guiarlos en este viaje de descubrimiento en el mundo de la electrónica. Empecemos con un breve saludo y presentación. ¿Quiénes están emocionados por aprender sobre electrónica? Escriban o pongan un emoji en el chat para saber que están listos para sumergirse en este emocionante mundo. En este curso, nos sumergiremos en los principios fundamentales de la electrónica, desde sus componentes más básicos hasta conceptos más avanzados. Aprenderemos juntos cómo funcionan los circuitos eléctricos, cómo leer o interpretar los símbolos electrónicos y cómo aplicar estos conocimientos en el mundo real. Hoy, en nuestra primera clase, nos enfocaremos en entender los componentes básicos de la electrónica, esos elementos que forman la base de cualquier dispositivo electrónico que usamos en nuestra vida diaria. Pero antes de sumergirnos en el contenido, me gustaría conocer un poco más sobre ustedes. ¿Qué les atrajo a este curso de electrónica? ¿Tienen alguna experiencia previa en el campo o están completamente nuevos en este tema? Pueden compartirlo en el chat para que podamos adaptar mejor nuestras lecciones y asegurarnos de que todos estemos en la misma página. Ahora que tenemos una idea general de quiénes somos y qué esperamos de este curso, es hora de sumergirnos en el mundo de los componentes básicos de la electrónica. En la electrónica, los componentes son como los ladrillos con los que construimos nuestros hogares, dispositivos y circuitos. Los 4 componentes principales que vamos a explorar hoy son resistencias, condensadores, diodos y transistores. Resistencias. Las resistencias son elementos fundamentales en la electrónica. Su función principal es limitar el flujo de corriente en un circuito. Imaginen una resistencia como un grifo que controla el flujo del agua. Esto es esencial para proteger los componentes más sensibles y para que el circuito funcione correctamente. Símbolo esquemático. Todas las resistencias tienen 2 terminales, una conexión en cada punta de la resistencia. Cuando se modela en un esquemático, una resistencia va a aparecer como uno de estos 2 símbolos. 2 símbolos esquemáticos comunes de resistencias. R1 es una resistencia de 1 kilo ohmio en el estilo americano y R2 es una resistencia de 47 kilo ohmios en el estilo internacional. Los terminales de las resistencias son cada una de las líneas que se extienden del zigzag o el rectángulo. Eso es lo que conecta la resistencia con el resto del circuito. Los símbolos de resistencia generalmente llevan un valor de resistencia y un nombre. El valor mostrado en ohms es obviamente crítico tanto para la evaluación como para la construcción del circuito. El nombre de la resistencia generalmente es R seguido por un número. Cada resistencia en un circuito debería tener un nombre /diagonal número único. Por ejemplo, hay algunas resistencias necesarias para hacer funcionar el circuito de un timer 555. En este circuito, las resistencias juegan un rol clave en configurar la frecuencia de la salida del timer 555. La resistencia, R3, limita la cantidad de corriente que pasa a través del LED. Resistencias superficiales y de agujero pasante. Las resistencias vienen en uno de los 2 tipos de terminaciones, agujeros pasantes o montaje en superficie. Estas resistencias generalmente se abrevian como PHT. Agujeros pasantes en inglés, Threaded Through Hole, o SMD. Y SMT, montaje en superficie. Las resistencias de agujero pasante vienen con patas largas y flexibles, las cuales se pueden introducir en un protoboard o se pueden soldar a mano en una placa. Estas resistencias son más útiles cuando se está ocupando un protoboard, cuando se está trabajando en un prototipo o en cualquier caso en que no se quieran soldar pequeñas resistencias de 0.6 milímetros, como las de montaje en superficie. Las patas largas generalmente se deben acortar para poder utilizarlas. Estas resistencias ocupan mucho más espacio que las de montaje en superficie. La más común de las resistencias de agujeros pasantes viene en un paquete axial.
El tamaño de una resistencia axial es relativo a su potencia. Una resistencia común de un medio watt mide alrededor de 9.2 milímetros, mientras una resistencia de un cuarto de watt mide alrededor de 6.3 milímetros. Una resistencia de medio watt arriba, comparada con una de un cuarto de watt abajo. Aquí podemos ver una pequeña resistencia 0603 de 330 ohmios, encima de una moneda de 25 centavos estadounidense. Las resistencias de montaje en superficie generalmente son pequeños rectángulos negros, con bordes plateados conductivos. Estas resistencias están hechas para montarlas en PCBs, donde son soldadas en pistas de acoplamiento. Debido a que las resistencias son tan pequeñas, generalmente son posicionadas por un robot, pick and place, luego pasan por un horno donde se derrite la soldadura y ahí quedan fijas al PCB. Las resistencias de montaje en superficie vienen en tamaños estándar, generalmente 0.805, 0.8 milímetros de largo por 0.5 milímetros de ancho, 0.603 o 0.402. Son ideales para fabricar placas de circuitos en forma masiva o en diseños donde el espacio es reducido. Sin embargo, requieren de un pulso firme y preciso para soldarlas a mano. Composición de una resistencia. Las resistencias se pueden construir en una variedad de materiales. Las resistencias más comunes y modernas son fabricadas en una película de carbón, metal o de óxido de metal. En estas resistencias, una pequeña película de material conductivo, pero resistente, se envuelve en forma de espiral alrededor de un material aislante, para luego ser recubierto por otro material aislante. La mayoría de las resistencias estándar vienen con una película de carbono de metal. Paquetes de resistencia especiales. Hay una gran variedad de otras resistencias de propósitos especiales. Las resistencias pueden venir en paquetes preconectados de 5 o más resistencias. Las resistencias en estos conjuntos pueden tener un pin común o estar puestas como divisor de voltaje. Las resistencias no tienen que ser estáticas. Las resistencias variables conocidas como reóstato son resistencias que se pueden ajustar dentro de un rango específico de valores. Parecido al reóstato es el potenciómetro. Los potenciómetros conectan internamente dos resistencias en serie y ajustan un mando central entre ellas creando un divisor de voltaje ajustable. Estas resistencias variables generalmente se ocupan como método de entrada, por ejemplo en perillas de volumen. Decodificar las marcas de las resistencias. Aunque no muestren su valor directamente, la mayoría de las resistencias están marcadas para mostrar cuál es el valor de su resistencia. Las resistencias de agujeros pasantes usan un sistema de codificación de color para mostrar cuál es su valor, mientras que las resistencias de montaje en superficie tienen su propio sistema de identificación. Decodificar las bandas de color. Las resistencias de agujero pasante generalmente usan el sistema de franjas de color para identificar su valor. La mayoría de estas resistencias tienen 4 franjas de color alrededor de la resistencia. Las resistencias se utilizan muy a menudo en la electrónica, generalmente en un circuito serie o paralelo. Cuando las resistencias se combinan en serie o un paralelo, crean una resistencia total o resistencia equivalente, la cual se puede calcular usando la ley de Ohm. Saber cómo se combinan los valores de resistencia resulta útil si necesita crear un valor específico de resistencia. Resistencias en serie. Cuando son conectadas en serie, los valores de resistencia simplemente se suman. Encontrar la resistencia equivalente en paralelo no es tan fácil. La resistencia total de n resistencias en paralelo es el inverso de la suma de todas las resistencias inversas. La siguiente ecuación puede ser más fácil de entender. N resistencias en paralelo. Para encontrar la resistencia total, invierta cada valor de resistencia, súmelos y luego invierta el valor final. Condensadores.
Los condensadores son componentes electrónicos pasivos que almacenan energía en forma de campo eléctrico. Están compuestos por dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico que aísla eléctricamente pero permite el almacenamiento de carga. Cuando se aplica un voltaje a través de las placas del condensador, se crea una diferencia de potencial entre ellas, lo que resulta en el almacenamiento de carga eléctrica. La cantidad de carga que puede almacenar un condensador está determinada por su capacidad, medida en faradios, aunque en la práctica se utilizan submúltiplos como microfaradios o picofaradios. Los condensadores tienen una variedad de aplicaciones en circuitos electrónicos, como filtrado y suavizado de señales, se utilizan para eliminar ruido o fluctuaciones no deseadas en una señal eléctrica. Acoplamiento de señales, permiten el paso de señales de K mientras bloquean las señales de CC en circuitos. Almacenamiento de energía, en algunos circuitos, los condensadores se utilizan como fuentes de energía temporal para suministrar energía en momentos de demanda instantánea alta. Temporización y ajuste de circuitos, en aplicaciones como temporizadores, osciladores y filtros activos. Los condensadores vienen en diferentes tipos, como condensadores electrolíticos, tienen una alta capacidad y se usan para aplicaciones de filtrado y almacenamiento de energía. Condensadores de cerámica, tienen una alta estabilidad y se utilizan en aplicaciones de alta frecuencia. Condensadores de película delgada, ofrecen alta precisión y se utilizan en aplicaciones de alta frecuencia y precisión. Condensadores variables o ajustables, permiten variar su capacidad manualmente o mediante señales externas. Los condensadores son esenciales en la electrónica moderna y se encuentran en una amplia gama de dispositivos electrónicos, desde teléfonos móviles y computadoras hasta equipos industriales y sistemas de control. Diodos. Los diodos son componentes electrónicos de dos terminales que permiten que la corriente eléctrica fluya en una dirección y bloquean su paso en la dirección opuesta. Están compuestos principalmente por dos capas de material semiconductor, una de tipo P, positiva, y otra de tipo N negativa, formando lo que se conoce como una unión PN. La propiedad principal de un diodo es su comportamiento de conducción asimétrica. Polarización directa, cuando se aplica un voltaje positivo en el ánodo terminal P y negativo en el cátodo terminal N, el diodo conduce la corriente eléctrica de manera eficiente, permitiendo que fluya a través de él con una pequeña caída de voltaje. Polarización inversa, si se invierte la polaridad de la tensión voltaje positivo en el terminal N y negativo en el terminal P, el diodo no conduce y bloquea el flujo de corriente casi por completo, excepto por una pequeña corriente llamada corriente de fuga, que es muy baja en los diodos ideales. Los diodos tienen diversas aplicaciones en electrónica, incluyendo rectificación de corriente, convierten corriente alterna AC en corriente continua DC mediante rectificadores de media onda o de onda completa. Protección contra polaridad inversa, evitan daños en circuitos al bloquear la corriente en la dirección incorrecta. Regulación de voltaje, se utilizan en circuitos reguladores de voltaje y fuentes de alimentación. Modulación y demodulación de señales, en aplicaciones de radiofrecuencia y comunicaciones. Conmutación de circuitos, para controlar el flujo de corriente en dispositivos electrónicos como relés y transistores. Hay varios tipos de diodos, cada uno con sus propias características y aplicaciones. Diodos rectificadores, diseñados para convertir corriente alterna en continua. Diodos emisores de luz LED, emisores de luz cuando la corriente los atraviesa. Diodos N, utilizados para la regulación de voltaje. Diodos Schottky, con una caída de voltaje menor que los diodos convencionales, son útiles en aplicaciones de alta frecuencia y rápida conmutación. Los diodos son componentes fundamentales en la electrónica y se utilizan en una amplia gama de dispositivos electrónicos y sistemas. Transistores. Los transistores son componentes electrónicos fundamentales que actúan como interruptores o amplificadores de señales eléctricas. Se utilizan para controlar el flujo de corriente en un circuito en respuesta a una señal aplicada.
Existen varios tipos de transistores, pero los más comunes son los bipolares y los de efecto de campo, FET. Transistores bipolares están compuestos por tres capas de material semiconductor, NPN o PNP. Los transistores NPN tienen una capa de material tipo P entre dos capas de material tipo N, mientras que los PNP tienen una disposición opuesta, N entre 2P. Funcionan mediante corrientes de electrones, portadores negativos, y huecos, portadores positivos. Transistor de unión bipolar, BJT, se utiliza en aplicaciones de amplificación de señal y conmutación. Los BJT tienen tres terminales, emisor, base y colector. Transistores de efecto de campo, FET, utilizan campos eléctricos para controlar el flujo de corriente. Los FET tienen tres terminales, compuerta, fuente y drenaje. Los dos tipos principales de FET son los de unión, FET, y los de óxido metálico semiconductor, MOSFET. FET, transistor de efecto de campo de unión, funciona mediante la regulación del flujo de corriente a través de un canal semiconductor. Se utiliza en aplicaciones de alta impedancia de entrada. MOSFET, transistor de efecto de campo metal. Óxido, semiconductor, es ampliamente utilizado en circuitos integrados. Puede ser de canal tipo N o tipo P, controlado por la tensión aplicada en la compuerta para regular la corriente entre el drenaje y la fuente. Los transistores se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en electrónica. Amplificación de señal, incrementan la amplitud de una señal eléctrica. Conmutación, actúan como interruptores electrónicos en dispositivos lógicos y circuitos de conmutación. Regulación de corriente y voltaje, se utilizan en circuitos reguladores y fuentes de alimentación. Memoria en circuitos integrados, forman la base de la memoria dinámica de acceso aleatorio y otros tipos de memoria. Los transistores son elementos esenciales en la electrónica moderna y han sido fundamentales para el desarrollo de la tecnología digital y de comunicaciones. Su capacidad para amplificar y controlar señales eléctricas ha revolucionado numerosos campos, desde la informática hasta las telecomunicaciones. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta primera inmersión en el mundo de los componentes básicos de la electrónica. Antes de despedirnos, me gustaría resumir brevemente lo que hemos aprendido hoy. Hoy nos sumergimos en los fundamentos de la electrónica, explorando los cuatro componentes básicos: resistencias, condensadores, diodos y transistores. Aprendimos sobre la función de cada uno de ellos en un circuito y cómo son como los bloques de construcción esenciales para todo dispositivo electrónico. En nuestra próxima clase, nos adentraremos más en el mundo de la electrónica. Exploraremos cómo estos componentes básicos se combinan para formar circuitos más complejos y cómo podemos usarlos para crear dispositivos funcionales. Recuerden revisar los materiales complementarios que estaré compartiendo en la plataforma. Allí encontrarán lecturas adicionales, videos y ejercicios prácticos para consolidar lo aprendido hoy. Si tienen alguna pregunta adicional sobre los componentes que vimos hoy o si hay algo más que les gustaría explorar en futuras clases, no duden en enviar sus consultas por correo electrónico o dejarlas en el espacio de comentarios. Estaré encantado de responderlas en nuestra próxima sesión. Muchas gracias por su participación. No olviden suscribirse y regalarme un pulgar arriba, pues de esa forma me ayudan a seguir trayendo más contenido. Espero con ansias verlos nuevamente en nuestra siguiente clase. Hasta pronto.